Cavallo, ¿cómo le va? Indar Laje por acá, buen día. ¿Qué tal, Laje? Bien, me va muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Cavallo, ¿por qué usted se va del gobierno de Carlos Menem? ¿Qué es lo que determina que usted deje el gobierno? Recién estábamos hablando con Rucauf, no sé si llegó a escuchar una parte, y se hablaba de esa discusión también que había sobre si salir un poco, flexibilizar o no la convertibilidad. ¿Por qué usted deja el gobierno? Mire, eso que dijo Rucauf no tiene nada que ver con la realidad. Lo escuché y me parece realmente una hipocresía asombrosa. No sabía que Rucauf era tan hipócrita, porque el problema no era la convertibilidad, el problema era el aumento del gasto público y su financiamiento con el sistema bancario. Eso se produjo precisamente después que yo salí del gobierno. Y los principales actores de eso fueron los gobernadores, en particular el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el que hablaba Rucauf, que el gobernador Duhalde, Sí. que en aras de ser candidato a presidente y competir con Menem, que estaba buscando la reelección, aumentó el gasto en la provincia de manera enorme, incurriendo un gran déficit, y lo financió sacándole todos los recursos al Banco de la provincia de Buenos Aires, y como si eso fuera poco, emitiendo una gran cantidad de bonos. Por supuesto, otras provincias lo imitaron y presionaron a Menem para que Menem les autorizara a utilizar los fondos de coparticipación. Para garantizar. Porque como los otros habían privatizado sus bancos y no tenían un banco como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no podían hacer exactamente lo mismo que Duhalde. Fue esa política de aumento del gasto público financiado con deuda. Deuda con los bancos, financiado con los bancos, que la pudieron hacer porque había tanta liquidez en el año 97, cuando entraban tantos capitales, el Banco Central compraba esos dólares y obviamente eso creaba liquidez en el sistema bancario, que en base a eso aplicaron esas pésimas políticas, que no fue tanto Menem. En todo caso, Menem, el pecado que cometió fue autorizarle a las provincias a usar los fondos de coparticipación. Fue la conducta de los gobernadores y en particular del gobernador Duhalde. Y esto que dice Rucauf de que él discutía conmigo, que lo que había que hacer era bajar el gasto público, es asombroso, porque mientras él estuvo en la gobernación, a la que llegó porque yo hice que la gente de Acción por la República lo votara a él como candidato a gobernador, y además porque lo había puesto a Felipe Solá, que había sido miembro de mi equipo, como candidato a vicegobernador, él realmente no ajustaba en la provincia, y la excusa que tenía era que la legislatura tenía mayoría radical y no le permitía modificar las leyes de tal manera que... O sea que lo que dijo Rucauf no tiene nada que ver con la realidad. Lo que sí está claro que, como siempre, en la Argentina, algo que funciona bien se termina rompiendo porque no se baja el gasto y porque volvemos al desequilibrio fiscal. Porque en definitiva Así es eso. Por eso me parece absurdo decir que el problema fue la convertibilidad. La convertibilidad es un sistema que asegura estabilidad. Obviamente, los otros problemas, los problemas de desempleo, los problemas de pobreza, requieren políticas acompañantes adecuadas, y en eso se falló. Ahora, la mejor demostración de que no había que abandonar la convertibilidad es mirar lo que pasó en el año 2002. Sí. Las barbaridades que hizo Duhalde y que son la causa de que después hayan estado tan desenfocados los gobiernos de Néstor, de Cristina y ahora el de Alberto, y bueno, el único que intentó retomar tímidamente las tendencias de los 90 fue Macri, pero sin la audacia y sin la fortaleza y el liderazgo que tenía Menem. Pero bueno, todos los problemas que tenemos ahora es por haber abandonado la convertibilidad. Imagínense, hablan de que había mucha pobreza con la convertibilidad. El gran salto en la pobreza
se dio por el abandono de la convertibilidad, por la especificación y la tremenda devaluación del año 2002. Ahora, Cavallo, fue la peor redistribución que se podría haber hecho de la riqueza y de los ingresos en una economía, ¿no? Cavallo, lo mismo que le preguntaba a Rucafo hace un rato, la convertibilidad, y sobre todo el primer periodo del gobierno de Menem tuvo mucha fuerza y mucho desarrollo en servicios. No tanto en industria, porque muchas industrias se vieron perjudicadas por una importación que no les permitía competir por los costos altos que tenían, y mucho sector industrial cerró y lamentablemente quedó fuera del sistema. ¿Eso ustedes no lo veían? Bueno, esos sectores industriales hubieran cerrado de cualquier manera, porque era un fenómeno que se estaba dando en el mundo por el cambio tecnológico, por el aumento de la productividad. Y cuando hay competencia, obviamente hay empresas que no pueden, o se adaptan o dejan de existir. De no haber existido la convertibilidad, la desaparición de actividades industriales hubiera sido mucho mayor. Pero así como se hizo, las actividades industriales pudieron exportar. Y si usted se fija en las cifras de exportación, nunca crecieron tanto como en la década del 90. Crecieron más que en la década del 80, sin duda, pero también más que en todas las décadas que le siguieron. Las exportaciones en términos de volumen físico. El único momento en que las exportaciones aparentemente crecieron mucho fue por el boom de las commodities entre el 2003 y el 2010. Pero yo le quiero decir algo que me parece muy importante. Echarle la culpa a la convertibilidad, es decir, al afán de mantener la estabilidad y la inflación muy baja, y argumentar que eso es lo que hizo desaparecer a la industria, es completamente erróneo. En esa época volvió General Motors a la Argentina, volvió la Fiat a la Argentina, logramos que viniera la Toyota, que estaba en Brasil y decidió venirse a la Argentina porque encontraba mejor clima aquí. Y el desarrollo de la infraestructura abrió tantas oportunidades de inversión en servicios, pero servicios que son también para la actividad industrial. Si usted, por ejemplo, invierte en energía y deja de tener los recortes de electricidad o el desabastecimiento de gas que había a principios de los 90 o a fines de los 80, obviamente que está ayudando al desarrollo industrial. Lo mismo que con los puertos y lo mismo con las vías navegables. Sí. Buenos días, Indart. Yendo al costado más del vínculo día a día con Menem, porque siempre se habló de los vínculos de los presidentes con los ministros de Economía, y el vínculo Menem-Cavallo era una cuestión de que se hablaba todos los días, 24 horas por día. ¿Cómo era ese vínculo de trabajo con Menem? ¿Hasta dónde él escuchaba y luego tomaba una decisión? ¿Hasta dónde acompañaba? ¿Cómo era ese día a día? Era muy estrecho, porque yo lo había acompañado a Menem. Era el único que entraba con Menem a dialogar con los líderes europeos en un viaje que él hizo a Europa, en el cual yo veía cómo Menem absorbía información, conocimientos, experiencias, y ahí él realmente entendió lo que estaba pasando en el mundo. Por eso después me nombró a mí